En fin, tu vida como usuario y consumidor está atado a esto. Son empresas, obviamente, contrataron un grupo de economistas para que le hagan un plan. Me estuvo explicando el tema de la bimonetariedad. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria. Es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso. En este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. Aquellos dólares que están los dólares que están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. O sea, que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por dos cosas. O porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. Hay una memoria, toda esa gente grande que encontrás, jubilados, que les roban por ahí 50.000, 60.000. La otra vez veía un jubilado que lo habían asaltado, y no sé si lo habían matado por $200.000. No tiene confianza en... Pero además, si yo tengo esta moneda como moneda de reserva, que es una de las funciones que tiene la moneda, ¿por qué voy a poner en circulación, por más que sea de circulación legal y forzosa, la moneda buena, me la reservo igual y hago circular la otra? Esto lo descubrió un señor que se llamaba Gresham, parece que no era economista, parece que era un comerciante, allá por el siglo XVI, creo, que dijo que la moneda mala termina desalojando a la buena, sobre todo cuando las dos son de curso legal y forzoso. Así que, y la verdad que nadie me puede responder por qué razón, si vos tenés $40.000 encanutados, ¿los vas a sacar para que vas a ir al supermercado con los dólares? No. Creo que se toman atajos y me parece que nadie quiere hablar de los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Yo creo, sinceramente, y esto vamos a hablar un poco al final cuando hablemos de castas, que si vos no identificás correctamente el problema y creés que el problema es el déficit fiscal, la presión tributaria, que es lo que normalmente el caballito de batalla de todos los empresarios, el déficit fiscal, porque piensan que si hay déficit fiscal le vamos a aumentar los impuestos para financiarlo. Presión tributaria porque no quieren pagar. Ahora vamos a hablar también de todo eso porque hay números muy claros en la Argentina. Pero sigo con el tema de el derrumbe, ¿no? ¿Qué fue el derrumbe de ese modelo? Cuando llega el presidente Alfonsín y cuando llega la hiper, todas las empresas eran públicas, había un déficit cuasi fiscal importante, las empresas estaban endeudadas, se produce el fenómeno hiperinflacionario. Y después viene la segunda parte del modelo neoliberal que había sido inaugurado por la apertura indiscriminada, lo cual provocó un industricidio total, fábricas cerradas. Acuérdense que uno de los caballitos de batalla de Alfonsín era vamos a levantar las persianas de las fábricas, etcétera, etcétera. Y ha sido un desastre. Que Alfonsín, el alfonsinismo, con muchas dificultades, con las rémoras, recibió una deuda fenomenal, externa, la auditoría del Fondo Monetario Internacional, y las circunstancias que muy bien relata en ese libro fantástico que es Una temporada en el quinto piso de Torre. Algunas comparto, otras tienen una mirada autoindulgente sobre los economistas. Otra vez, Melconian y Cavallo con la dictadura, Surril, que también escuché decir que tenía un gran plan, pero que la política, porque esta es la otra cuestión, estos grupos de economistas dicen que la política no puede intervenir en la economía, porque los neoclásicos, es muy interesante el libro, créanme, los neoclásicos dicen que no puede intervenir porque es una ciencia constructivista, un enfoque constructivista, científico. Y los de la escuela austríaca, que son los que ya sabemos. Los que ya sabemos, Hayek y von Mises, dicen que la política no tiene... Porque hay leyes naturales del mercado, leyes naturales, así como Antígona tenía el derecho a rebelarse ante el tirano para sepultar a su hermano, hay reglas que son inamovibles en la economía. Bueno,
Así estamos hoy en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa entonces en ese momento? Viene la hiper, pero después viene en los años 90, 91, 92, se produce privatización. Se privatiza todo. Las jubilaciones, YPF, aerolíneas, las empresas eléctricas. A ver, déjame pensar un poquito. Aerolíneas, te dije, sí, todos. Somisa, agua y energía, muy bien, agua y energía. Somisa porque, a ver, las líneas telefónicas, todo, absolutamente todo. Somisa, obvio, lo que es el polo siderúrgico de San Nicolás, Petropropulsora, en La Plata, etcétera, todo eso era empresa pública. Bueno, se privatizó todo era privado. ¿Y qué pasa en el 2001 cuando se produce el derrumbe? Todos vieron esa serie fantástica de Benjamín Ávila, 2001. Se cae todo. No le devuelven a la gente los depósitos. Ya había pasado con el plan Bonex en el 89, ¿no? Diciembre del 89. Vieron a la gente pegando en los bancos. Bueno, esto... ¿Y qué pasaba en ese momento? Era todo privado. Todo era privado. No había nada público, no había jubilados, no había planes. O sea que no había déficit, imagino, ¿no? No era el problema. El problema fue, tanto en el 89, cuando había deflación en la Argentina. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso, ese que hay algunas que no distinguen, ¿viste? Y dicen inflación e inflación, bueno. Sí. Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí, por favor, traduciendo, porque si no va a estar complicado. Va a estar complicado. O sea, el modelo se cae por hiperinflación y se cae por déficit cero. En el año 2001 yo era diputada y se discutió no solamente el déficit cero y se aprobó, sino que además se aprobó la intangibilidad de los depósitos, una ley que decía el banco te tiene que devolver, no, nadie se puede apropiar de tu depósito en pesos, en dólares. Sacaron la ley, la sancionaron y se cayó igual, allá por hiperinflación y acá por deflación. Allá era todo público, acá era todo privado. Pero entonces, no es que público, privado, déficit cero, no déficit cero, es que por ahí no parece que no va la cosa. ¿Y quiénes estaban? ¿Quién había vuelto? Porque, ¿quién había vuelto? La convertibilidad, que con la privatización estuvo la convertibilidad del 1 a 1, Cavallo había vuelto porque la Alianza, que fue un espacio, la primera coalición, el primer gobierno de coalición de la Argentina, había despertado una gran expectativa en la ciudadanía, porque decían que el problema era solamente la corrupción del menemismo y por lo tanto si se recuperaban los 5.000, hasta daban cifras, los 5.000 millones de la corrupción menemista, el modelo funcionaba perfecto. Se cayó igual. Por la ficción, lo que no tolera, uno puede teorizar en economía, puede ser heterodoxo, ortodoxo, puede ser de la escuela austríaca, de la de Chicago, de los clásicos o neoclásicos, pero lo que no se puede es fingir, no se puede hacer ficción. En economía lo único que no se puede hacer es ficción, porque finalmente la realidad termina estallando. Entonces, cuando este señor, que decidió que iba a ser su ministro de Economía, llega al gobierno, recibe la herencia. Una herencia complicada. La deuda soberana más grande defaulteada, el default de deuda soberana más grande. El Fondo Monetario que auditaba, los jubilados congelados, pero además solamente un 40% de la población había accedido al beneficio previsional porque todos habían perdido el trabajo, no habían podido completar los aportes, etcétera, etcétera. Los bonistas enojados. Yo me acuerdo que cuando íbamos por ahí al despacho de Néstor lo escuchaba a Sanito Artaza con un megáfono en la plaza
devuélvanos los ahorros, que eran los ahorristas que habían ido a golpear, con justa razón, las puertas de los bancos. Me acuerdo que un día, yo no sé si fue el primer mes, fueron los productores avícolas de Entre Ríos y le tiraron, no sé, 3.000 pollitos, pobrecitos amarillitos, en la plaza, quejándose porque no podían competir con la industria avícola brasilera. 22% de desocupación, 2 dígitos de desocupación. Sin industrias, porque había sido un industricidio lo que había sucedido. Con sueldos descontados ya sabemos, ¿no?, de jubilados y de empleados. Es más, fíjate vos, durante la gestión de Alfonsín también, producto de la crisis que había dejado el nivel de endeudamiento y el tema, se determinaron congelar las jubilaciones y las regalías que recibíamos las provincias petroleras productoras de hidrocarburos. Esta es la herencia que recibe este santacruceño que creía y amaba profundamente a su país. Y la verdad que no se puso a hablar de la herencia, se puso a laburar y hacer lo que había que hacer, a reestructurar la deuda, como la reestructuró, a pagarle al Fondo Monetario Internacional allá por el 2005, a pagarle a los bonistas el Bodén 12, porque el Bodén 12 no había sido construido, pero nosotros lo pagamos a partir del 2005. 2005 Néstor paga 3 cuotas, 2005 6 y 7, y yo pago, Cristina la Tonta paga las 5 cuotas restantes en el Bodén 12. Este sindicato recibió el Bodén 12 porque también era uno de los que había quedado atrapado el dinero de los trabajadores del gremio del sindicato con aquel famoso corralito. Este fue el derrumbe. Fue en el año 2003 y comienza un periodo que es el periodo, no ya en democracia, sino desde la ley Sáenz Peña, más largo de un espacio político. Nadie pudo completar 3 periodos consecutivos de gobierno. No lo pudo hacer Irigoyen porque fue derrocado, no lo pudo hacer Perón porque fue derrocado, aunque luego lo eligieron por 3ª vez. Y entonces uno se plantea cuál fue la herencia entonces que dejó el populismo, el kirchnerismo. Por lo pronto dejamos una deuda absolutamente reestructurada, el Fondo Monetario no estaba en el país, los salarios de los trabajadores. Pero yo no se los voy a contar porque si no me decir, bueno, ¿qué va a decir ella? Yo quiero que escuchemos, primero, por favor, pongamos en pantalla palabras de Nicolás Dujovne. A ver, por favor. Eso es. Nicolás Dujovne, ministro de Economía, Bueno, ustedes ya vieron ese video infinidad de veces, ¿no? Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. O sea, en el año 2016, Pedro, Argentina como país